Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal y vamos a hablar de un tema muy importante para que tú le puedas dar solución a tu motocicleta. ¿Por qué tu moto cascabelea? ¿Cómo darle solución? El por qué cascabelea y cómo es que tu moto reacciona ante semejante cosa, digámoslo, ¿no? Pues hoy vamos a hablar de ese tema y hoy es un video completamente instructivo, educativo para que te pueda servir si eres un mecánico de formación o simplemente eres una persona que quieres aprender mecánica para darle solución a los problemas de tu motocicleta. No te separes de este video y te invito a suscribirte a mi canal. Bueno amigos, hoy vamos a hablar por qué las motos cascabelean. No sé si te ha pasado a ti, porque sí me ha pasado a mí y estoy seguro que le ha pasado a mucha gente que cuando se va a su trabajo o se va en rutas largas o sube en una cuesta, la moto muchas veces empieza a sonar como el sonido de la cascabel. No sé si han escuchado de esa serpiente, la cascabel, que tiene la cola y tiene un sonido muy en particular que suena y no sé si han escuchado ese mismo sonido en tu motocicleta o en tu moto lineal o en tu mototaxi, que al momento que tú la aceleras para subir una cuesta o para subir una subida pequeña o para ir en velocidad, ya ves, ya no la moto ya no da, la aceleración se va y más bien en vez de correr se escucha el sonido del cascabeleo, lo que será como si estuvieran rozando fierro con fierro, ¿no? No sé si te ha pasado eso, amigos, pero si te ha pasado todo eso, déjame contarte que tienes un problema en tu motocicleta y que tu moto te está avisando de que el problema es grave. Así que lo que te voy a enseñar hoy espero que te sirva y lo puedas aplicar tú cuando tengas este tipo de problemas, ¿no? El motivo por la cual cascabelea una motocicleta solamente existen hasta ahora, solamente existen dos motivos. El primer motivo es corriente, electricidad. Y el segundo motivo es válvulas. El que te dice que es carburador o otra cosa es porque es una persona que no sabe de mecánica, mejor dicho. ¿Por qué? ¿Por qué solamente existen esos dos motivos? Corriente o válvulas. ¿Por qué? Porque cuando tú aceleras una motocicleta, ya sea para correr o para subirte una cuesta, necesita la moto fuerza y los engranajes trabajan adentro así. Y para subir esa cuesta necesitan más que fuerza, necesitan corriente. ¿Por qué la corriente? Porque la corriente hace el empuje que la motocicleta reaccione. De hecho, para arrancar tu motocicleta también necesitas corriente. Sin la corriente, tu motocicleta no sirve, es como el ser humano sin espíritu, de nada, ¿me entiendes? Ya, con eso te he dicho todo. Ahora, vamos a explicarles el porqué de la corriente y después el porqué de las válvulas y cómo darle solución. La corriente es la que viene de la bobina de baja, se va al CDI, el CDI lo reparte hacia la luz y al arrancador y también lo reparte hacia la bobina, viene arriba en el chasis y de ahí baja un cable que va directo a la bujía. Y ahora tú quieres probar, porque si tu moto cascabelea por corriente, lo que vas a hacer es irte a la bujía, vas a sacar el cable de la bujía y el cable de la bujía tiene un chupón. Vamos a suponer que es el cable de la bujía y acá tiene un chupón. Lo que va a hacer es, así no lo jales así, sino le vas a dar la vuelta hacia acá y te va a aflojar el chupón. Y lo va a sacar el chupón y el cable va a quedar un huequito y lo que entra adentro, pues no, el chupón. Va a quedar un huequito y en ese huequito vas a colocar tu dedo. No te preocupes, no tengas miedo, vas a colocar tu dedo y con la mano derecha vas a ir a la patada de la moto, a la patada de la moto y lo vas a dar vuelta así, lento, una, dos, tres, cuatro. En una de esas cuatro vueltas vas a sentir que viene una corriente. Y si es fuerte, bacán. Si es débil, también bacán, no hay problema. Lo importante es que sepamos que, sí, que tu motocicleta tiene corriente solamente dándole vuelta con la mano. Imagínate que si tú le metes patada, porque al darle vuelta con la mano, al otro costado del motor hay una volante, esa volante gira lenta. Imagínate que al darle vuelta con la mano, la motocicleta tiene chispa.
Imagínate si le metes golpe con más fuerza y la volante hace esto. Obviamente que te va a botar más corriente. O sea que la idea es dar la vuelta con la mano para ver qué tan buena es su chispa. Si tiene chispa, bacán. Quiere decir que no es un problema de chispa. Entonces pasaríamos a otro lado. Pero antes de ir al problema de válvulas, en lo personal, te voy a recomendar, amigo, que cambies tu bujía. ¿Por qué vas a cambiar tu bujía? Si tu moto cascabelea, te digo, cambia tu bujía sí o sí. No importa si aunque sea otra bujía de segunda, pero cámbialo. ¿Para qué? Para descartar que también puede ser tu bujía. ¿Por qué te digo que puede ser tu bujía? Porque muchas veces la bujía, cuando recibe la corriente, la bujía lo envía hacia adentro, hacia el motor, pero al momento que lo recibe y lo envía, ese pase no llega con fuerza. ¿Por qué no llega con fuerza? Porque muchas veces el ganchito de la bujía, que tiene acá arriba un ganchito, ese ganchito muchas veces está puro carbón, o está a veces húmedo. Cuando humedece, la moto cuando está por humear, humedece, pero a veces está con carbón, y ese carbón no le dejas de tener buena chispa, y es por eso que te digo, mejor cámbialo. No lo saques y lo limpies, cámbialo, aunque sea con una bujía de segunda. No te preocupes, la idea es descartar que sea bujía. Una vez que tú le has cambiado tu bujía, pone tu chupón y ponle tu bujía nuevamente y vete y pruébalo. Yo te digo eso porque a mí muchas veces me ha funcionado eso. Me ha funcionado que cuando le cambio la bujía, la moto deja de cascabelear. Pero eso no quiere decir que con todas las motos mayormente funciona en un 20%. O sea que de 100 motos, puede ser 20 que estén fallando por bujía. Por eso que cambia la bujía para descartar por completo, aunque sea de segunda. Ahora, si tú ya lo has cambiado tu bujía y sigue ese problema después que has hecho eso, entonces ahí sí nos vamos a ir a el problema de las válvulas. Y ahora, he visto en otros videos también que muchas personas dicen que la moto cascabelea por culpa del carburador. Y la verdad les voy a decir, amigos, el carburador no tiene nada que ver. El que les dice que es por carburador, pucha, es un pata que no sé qué decirle en verdad. Porque la moto cuando jode por carburador es porque cae poca gasolina. Tú lo aceleras, la moto se aguanta, pero no cascabelea. Porque se lo siente clarito cuando cae poca gasolina, no reacciona. Ese es porque cae muy poca gasolina. Pero es distinto cuando la moto cascabelea. La moto sí reacciona, pero llega a un punto que de la nada empieza a cascabelear. Por eso es distinto. Por eso digo, no es carburador, es de más, es perretín. Solamente por esos dos motivos, corriente y válvulas. ¿Ya? Ahora, si tú de repente tú eres mujer y quieres aprender mecánica, o eres un pata, de repente tienes miedo a meter el dedo ahí porque muchos lo tienen miedo, puedes agarrar también, probar tu bujía, tu corriente de otra forma. Lo sacas el chupón, sacas el cable de la bujía, le sacas el chupón y lo colocas así, ve, al lado nomás donde las colocaba, hay en el mismo motor colocas así, a una distancia de 1 centímetro, así, el chupón en el motor, así a una distancia, lo colocas así y con la patada le empieza a patear y vas a ver que te va a botar chispa. Te va a botar chispa a veces te bota chispa azul, porque quiere decir que está buena tu bobina de baja. También te bota chispa naranja, si está color, eso quiere decir que tu bobina está media caña, y te bota chispa roja, y lo cual quiere decir que cualquier rato te va a plantar. Pero para detectar si cascabelea tu moto, no, el que esté color rojo no tiene nada que ver, ni el color naranja, ni el color azul. No tiene nada que ver. Lo que sí puede influir es cuando la bujía está mala, recepciona la corriente, y la bujía, como está un poco cruzada, no tiene buen desfogue de corriente dentro del motor, entonces empieza a tener ese problema que muchas veces la moto se aguanta por eso, y empieza el cascabeleo. Por eso te digo, cámbialo, la bujía. Ya, supongamos que tú ya has hecho todo eso, ¿no? Y sigue el problema, sigue el cascabeleo. Entonces vamos a ir a la parte 2, a la fase 2, que sería las válvulas. De hecho,
el 70% de las motos lineales y mototaxis que se malogran, que empiezan a cascabelear, es producto de las válvulas, y un 30% es corriente. ¿Ya? Así que mayormente está el problema en las válvulas, y sobre todo está en la válvula de admisión. ¿Por qué la válvula de admisión? ¿Por qué? Ahora ustedes dirán, ¿por qué se llama válvula de escape y válvula de admisión? Escape se llama porque es la que está a un lado del tubo de escape y es la que expulsa el aire por ahí, por eso se llama escape, y es la más pequeña, la válvula más pequeña. Y la válvula más grande se llama admisión, es la que admite el aire y el gas de la gasolina, ¿me entiendes? O sea, admite el aire y la gasolina y lo envía dentro del motor, lo que está dentro del motor. Por eso se llama escape y admisión, así de sencillo. Ahora, dicho esto, vamos a ver qué pasa cuando es el cascabeleo de parte de las válvulas. Cuando las válvulas están dañadas, o sea, cuando ya hay desgaste en la base, en las guías, como se lo dicen también los mecánicos, y en las mismas válvulas hay desgaste ya de válvula y desgaste de los asientos de la válvula, pues es debido al trajín de los años de trabajo, debido a los días, a los meses de funcionamiento de la motocicleta, siempre se tiende a desgastar, ya sea también porque las válvulas son malas. Hay muchos factores, pero lo cierto es que cuando ya hay desgaste en las válvulas, la válvula trabaja así, ¿ve? Y tiende a sentarse en la parte donde tú las asentas. Cuando uno asienta la válvula, hace un caminito ahí alrededor. Y es por eso que les dicen asiento, porque la válvula ahí asienta. Y al asentarse, trabaja bien. Pero ya cuando hay desgaste acá, en estos asientos, y hay desgaste arriba, la válvula ya no cierra bien. Y por esas aberturas escapa el aire y ya no cierra bien. Y entonces al no cerrar bien, la moto, cuando tú le fondeas, ya no reacciona bien. Entonces al no reaccionar bien, ¿qué hace? La válvula trabaja así. Así trabaja la válvula, ya no reacciona bien y el pistón empieza así a alocarse. Trabaja más que la válvula, y al trabajar así llega un momento que empieza a sonar el cascabeleo. ¿Por qué? Porque la válvula no responde al ritmo del pistón y los anillos, y al no responder al ritmo del pistón de los anillos, porque ambos trabajan así, el pistón empuja el aire y arriba la válvula lo recibe con la combustión, y la combustión lo repela a las válvulas. Así funciona. Entonces esa presión hace que el motor funcione. Así es como funciona un motor. Y entonces, al no haber buena presión y no haber buena combustión, la válvula empiezan a trabajar hasta los pernos, y ahí es donde empieza el cascabeleo. El cascabeleo mayormente es producto de la falta de buena comprensión, o por el escape de aire, y porque el pistón no solventa mucho esa comprensión dentro. Y ahí es donde provocas más el problema del desgaste de los anillos. Al provocar el desgaste de los anillos, lo que antes los anillos eran así cerraditos, se desgastan los costados, se abren así. Y al abrir esa abertura, por aquí empieza a salir el aceite que remoja los anillos para que tu motor lubrique bien. Y al escapar de aceite por ahí va a humear tu moto. Y al humear tu moto tienes que reparar. ¿Me entiendes? Así es como funciona. Por eso que te digo, si es que tu motocicleta cascabelea después que se ha hecho eso, te sugiero que tú le hagas un truquito. Por ejemplo, vamos a suponer que tú no tienes plata, estás misio y no sabes qué hacer. Lo que vas a hacer, amigo, es esto: vas a agarrar una botella de este descartable, por ejemplo, y le vas a llenar gasolina hasta acá, ¿ve? Hasta acá, hasta acá, más de la mitad, hasta acá, ¿ve? Lo vas a llenar hasta acá. Y a poquito nomás, y ve, poquito de acá para abajo nomás vas a llenar. O sea, mejor dicho, sí. Aquí esta cantidad vas a meter aceite limpio, y esta cantidad vas a meter gasolina. Aceite limpio, un poquito, esta cantidad, y lo resto gasolina. O sea que la mitad de la botella se mezcle gasolina y aceite. ¿Para qué? ¿Para qué va a hacer después? Simplemente vas a agarrar esto, lo vas a mover así y lo vas a meter
por donde por el agujero de la bujía lo vas a meter así, todito. Y después de eso que has hecho, vas a agarrar un trapo así, ya sea tu franelo o cualquier otro trapo, y lo vas a meter tu dedo así. Así lo vas a envolver a tu dedo con trapo y lo vas a meter sobre el agujero de la bujía. Y después que las metís sobre el agujero de la bujía, vas a agarrar y lo vas a patear la moto. Vas a patear como 10-15 veces. ¿Para qué? Para que la bujía de las válvulas se muevan, hagan movimiento y el aceite y la gasolina lo remoje. Y de esa forma puedan limpiar cualquier suciedad. Una vez que has hecho eso, vas a agarrar, vas a poner nuevamente tu bujía. Lo vas a ajustar bien la bujía, vas a poner su cable, su chuponcito, lo vas a colocar y lo vas a arrancar tu moto. Vas a arrancar tu moto y lo vas a acelerar más de la mitad. La aceleración tiene que ir más de la mitad. Vas a llegar hasta la mitad de la aceleración y le vas a dar más. Lo vas a acelerar, le vas a dar. ¿Por qué? Lo vas a dar hasta que se acabe todo ese aceite y gasolina que has metido, que dura entre unos 5 minutos a 6 minutos en acabarse. En algunas ocasiones humea, pero en la mayoría de veces, en un 80% no humea. Ya cuando la moto a veces está un poco jodida, a veces humea, pero humea solamente ese ratito que tú las puestes, después no humea. De hecho, yo he probado Artis y no humea. Ya cuando tu moto está jodida, sí fue, pero después no humea, lo metes nomás y aceleras. ¿Por qué aceleras? Para que la válvula haga este movimiento y se sacuda toda la suciedad que hay adentro. Al hacer eso se va a sacudir y lo va a botar por el tubo de escape. Entonces tu válvula va a quedar más limpia y ahí va a sentar un poco mejor. Va a sentar un poco mejor sobre su base. Y de esa forma vas a aliviarte un poco de la cascabelación. Y no solo eso, sino que tu moto va a ser más suave y va a reaccionar. ¿Me entiendes? No sé si has visto que eso se le hace incluso cuando las válvulas se soplan. ¿Sopla qué? Porque escapa aire. Ya es ya cuando es en exceso, pues, ¿no? Pero cuando mayormente la válvula tiene poquito ahí, o es producto de que una sucia a veces no cierra bien, a veces una sucia se interpone en el medio y no cierra bien. Esto te puede ayudar muchísimo a cerrar esa válvula y de esa forma evitar el cascabeleo. Pero vamos a hacer otra suposición, que tu motocicleta es reparada, que tu moto lineal está reparadita hace 2 meses, un mes, y tienes el problema de cascabeleo. En este problema, sí, amigos, la única solución sería que vayas y te le hagas una nueva calibración de balancines, la cual, si no sabes tú calibrar balancines o no quieres que tu mecánico te lo calibre, pues te voy a dejar aquí un videito cómo calibrar tus balancines de una manera muy sencilla, que hasta un niño lo puede hacer y es muy efectiva. Ya, ahora vamos a suponer también que tú de repente no quieres hacer esa calibración, que a pesar de la calibración, si es que lo haces, sigue el problema del cascabeleo. Entonces, amigos, ahí sí te puedo decirles que es un problema ya más complicado, que es ahí la única solución es cambiar tu válvula. ¿Por qué? Porque el problema que está provocando la cascabelación es la válvula. El cascabeleo es producto de la válvula. Cambia tu válvula, viejo. Y te recomiendo que lo cambies la válvula de admisión, que es la más grande, porque esa es la que hace que la moto corra. La válvula pequeña, la de escape, la más pequeña, que es escape, es la que hace que cuando tú arrancas y aceleras tu moto para salir, cuando estás parado, es lo que chambea, es la que hace que la válvula chambee más, o sea, trabaja más y la válvula de admisión lo va acompañando. Y cuando ya fondeas, la válvula de admisión la que le da más, con más fuerza, es decir, y la válvula de escape la que la acompaña. Así funcionan las válvulas, pero eso no te lo va a decir un mecánico empírico, porque el mecánico empírico, para él, cree que las válvulas trabajan iguales, y no trabajan iguales. Pero como te digo, el empírico es el que es a base de experiencia y de tanto estar en un taller de pero no sabe la teoría cómo es. Por eso que siempre es bueno estudiar teoría y práctica. Ambos deben ir con la mano, 50-50.
La idea, como te digo amigos, es que mis videos sean instructivos, sean educativos para ti, que te ayude tanto en teoría como en práctica a solucionar tus problemas de tu motocicleta, y de esa forma tú seas tu propio mecánico y te ahorres un par de soles, y de esa forma cuando tú estés en problemas así tú mismo le des solución y no te recurriendo al mecánico. Muchas veces nos vamos al campo o fuera de la ciudad. ¿Qué mecánico te va a socorrer ahí? Por eso es muy bueno que tú aprendas la mecánica. Bueno amigos, eso sería todo. La idea de mi video contigo es instructivo, educativo, para que tú aprendas tú mismo ser tu propio mecánico y de esa forma darle solución a tus problemas. Eso sería todo amigos, y espero que te gusten mis videos. No olvides suscribirte al canal y recomendarle a tus amigos. Hasta otra oportunidad.